Hey, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Este es otro nuevo episodio del Parche Laboral. Hoy nos adentraremos en un tema de gran importancia para los trabajadores en Colombia, la condición más beneficiosa. Recordemos que esta institución jurídica es una expresión concreta del principio protector en materia laboral y de la seguridad social. Deriva del artículo 53 de la Constitución Política, que se materializa en los postulados de favorabilidad e indubio pro operario. ¡Wow! Así que empecemos con su definición. Así es, José. La condición más beneficiosa, según la sentencia de Sala Laboral 2385 del 2023, nos dice que para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, se requiere que haya una existencia de expectativas legítimas construidas bajo las legislaciones anteriores, que se alteran con la expedición de nuevas normas. Pero también hay otra sentencia que resulta muy importante, que también es de la Sala Laboral, que viene a ser la 2219 del 2023, en la cual nos manifiesta que la condición más beneficiosa termina siendo ese amparo que fue construido o que se construye temporalmente para que transiten entre lo anterior y la nueva ley. De esta forma, las personas tienen una situación jurídica concreta con el objetivo de darles las posibilidades que construyan los niveles de cotización que la nueva normativa exige. Esto mencionándolo en temas pensionales. Exactamente, Mafe. Es importante resaltar que la condición más beneficiosa se da dentro de la temporalidad de la validez de una norma, lo que quiere decir que tiene relación con el conflicto que se suscita entre las normas vigentes y las que derogan las anteriores normas, pero que desmejoran las condiciones del trabajador frente a alguna prestación en particular. Y también es importante recordar, Valentina, que existen ciertas circunstancias en las cuales las condiciones más beneficiosas pueden ser modificadas. Por ejemplo, si hay un acuerdo mutuo entre el empleador y el empleado o si existen cambios en la estructura de la empresa que justifiquen dicha modificación. Claro que sí, Majo. También un concepto muy relevante para resaltar la condición más beneficiosa, es que es un tema que involucra tanto a trabajadores como a empleadores y su entendimiento puede prevenir malentendidos y conflictos laborales. Queridos oyentes, los invitamos a mantenerse informados y a seguir explorando sus derechos laborales en futuras ediciones de nuestro programa. Gracias, Brenda, por ese recordatorio. Pero también mencionemos que a nuestros oyentes que esta figura del derecho laboral ha tenido diferentes pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral, ya que en la sentencia de Sala Laboral, valga la redundancia, 1945 del 2020, con radicado de 7481-13-0 de junio del 2020, nos enumera que una serie de características frente a este principio de la condición más beneficiosa, donde primero, es una excepción al principio de la retrospectividad. El segundo es que opera en la sucesión o tránsito legislativo. Tercero, que procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigencia al momento del siniestro. El cuarto, entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen, no habría una contravención que origine este cambio normativo, dado el mantenimiento de la norma antigua total o parcialmente y su coexistencia en el tiempo con la nueva. Quinto, entra en juego no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, sino para ellos quien la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino que también abarca a un grupo de personas que, si bien no tienen el derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia, lo cual se denomina que es una expectativa legítima. Hay que tener esto en cuenta porque poseen una situación jurídica, fáctica concreta, pergigracia de haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagran la ley derogadas. Y sexto y último, que va a respetar la confianza legítima de los destinatarios de la norma. Esto vuelve y se recalca a nuestros oyentes que es en temas pensionales. Excelente sentencia, María Fernanda. Como se puede observar, la condición más beneficiosa aplica cuando hay un cambio de norma, es decir, una nueva y una anterior, una derogada y una vigente. Tal cual, y también se debe resaltar que la condición más beneficiosa se refiere entonces a aquellas condiciones laborales
que son más favorables para el trabajador, ya sea por contrato, un convenio colectivo, la costumbre que tenga la empresa, entre otros. Siempre que exista una condición más beneficiosa que la establecida por la ley, se debe respetar y aplicar. Y esto va a garantizar que los trabajadores mantengan las condiciones laborales que ya tenían, incluso si se llega a modificar la ley o la empresa cambie su política. Pero me hago una pregunta y quiero saber si saben cómo se puede dar aplicabilidad a este principio. Pues mira, este principio puede ser utilizado por los trabajadores para defender sus derechos en caso de que el empleador quiera modificar sus condiciones laborales en perjuicio suyo. Si el trabajador tiene una condición más beneficiosa que la establecida por la ley o por el contrato, puede exigir que se respete esa condición. Claro que sí, Brenda. Es decir, esta es una herramienta legal que protege los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral. Debe ser aplicada siempre de manera rigurosa por las empresas, ya que lo que buscan es garantizar que los empleados reciban un trato justo y equitativo siempre. Bueno, vale, pero ahora me surge una pregunta y no sé si alguna de ustedes sabe si este principio de la condición más beneficiosa tiene algún tipo de regulación. Bueno, pues Mafe y queridos oyentes, como tal no existe una regulación legal del principio, puesto que su desarrollo ha sido únicamente en sede judicial, y por lo tanto su aplicación se da cuando el legislador no establece un régimen de transición y los jueces han concluido que el principio aplica para personas que no tienen derechos adquiridos, pero que se encuentran cerca de ellos, pues cuentan con expectativas legítimas como es la pensión. Entonces esto se presenta cuando la persona reúne los requisitos de una norma anterior, más no los de la norma vigente, y es decir que de no haberse producido un tránsito legislativo, la persona hubiera podido obtener su pensión ya que reunía los requisitos legales anteriores, dado que los nuevos le resultaban más gravosos. Lo podemos ver más concretamente en una pensión de invalidez, puesto que existen diversos requisitos legales para poder obtener dicha pensión de invalidez de origen común, y de tales son las diversas normas como el Decreto 758 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del 2003. Por lo tanto, por regla general, la norma aplicable es la vigente al momento de la ocurrencia del accidente o la enfermedad. Pero entonces, ¿qué sucede si no se cumple con los requisitos de la norma vigente y se reúnen los de una ley anterior? Bueno, Brenda, realmente lo que sucede es que en estas situaciones se aplicará el beneficio de la normativa anterior. Esto con el fin pues de proteger y de garantizar estos derechos al trabajador, ya que estas personas reúnen los requisitos de esa normatividad, más no de los actuales. En estos casos, lo que hace la jurisprudencia nacional es que ha optado, bajo ciertos criterios, por aplicar el principio de la condición más beneficiosa y con ello otorgan la prestación económica por reunir las exigencias de una norma anterior. Claro que sí, Mafe. Por último, y en palabras de la Corte Constitucional en sentencia T730 de 2014, esta es una sentencia muy interesante, la cual nos señala que el operador judicial debe acudir al criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa, siempre en favor del afiliado o beneficiario de la seguridad social, para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento. Por último, quisiera concluir diciendo que tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia han sostenido que el principio de la condición más beneficiosa se encuentra plasmado en la Constitución, en su bloque de constitucionalidad y en la legislación nacional. Así es decir que podemos concluir que el principio de la condición más beneficiosa en el trabajador es un concepto muy importante, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la seguridad social, porque básicamente se refiere a que un trabajador tiene derecho a conservar las condiciones laborales más favorables que haya adquirido a lo largo de su relación laboral. Y esto significa que si en algún momento se le otorgaron beneficios o condiciones laborales más favorables, ya sea por contrato o por convenio, el trabajador tiene derecho a mantenerlos, incluso si en algún momento cambian las circunstancias o se modifica su contrato de trabajo. Es una medida de protección para los trabajadores, ya que garantiza que no se vean perjudicados en sus condiciones laborales. Muchas gracias, María José, por este aporte y a cada uno de ustedes. Es por esto que hoy nos despedimos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a nuestros oyentes y compañeros. Hasta un nuevo episodio.